Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, la parábola de la viuda y el juez injusto. Voy a invitarles a que oremos. Oremos. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Venimos ante ti con corazones necesitados de tu bendición, tu perdón y tu orientación. Por eso, Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, para que al estudiar tu palabra podamos entenderla y guardar las enseñanzas en el corazón, para poderlas compartir con nuestros amigos y familiares. Gracias por la bendición de tu Espíritu, la sabiduría y la inteligencia que nos concedes, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La narración del capítulo 18 de Lucas está relacionada con el final del capítulo 17, que se refiere al tiempo de la venida de Cristo. La invitación a orar sin desmayar sigue inmediatamente al tema del tiempo de crisis que precederá el segundo advenimiento, especialmente desde el punto de vista de los engaños destinados a descarriar a los elegidos. Los acontecimientos que se narran en este capítulo ocurrieron una semana antes de la Pascua del año 31, poco después de la resurrección de Lázaro, al parecer en Perea. Jesús le hablaba a los discípulos, pero habían muchas otras personas allí, entre ellos los espías de los fariseos y saduceos que interrumpieron a Jesús para hacerle una cantidad de preguntas. Estudiemos este capítulo y saquemos lecciones espirituales que nos ayuden a crecer en nuestra fe. La primera sección es la parábola de la viuda insistente, que está en los versículos 1 al 8. Leamos el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús destacó como parte de su enseñanza el uso de ilustraciones para que las verdades presentadas pudiesen ser asimiladas por todos los oyentes. Aquí el Señor nos dice el objetivo de la parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es más que un deber, una necesidad. Jesús no habla aquí de orar sin hacer esfuerzos prácticos para cooperar con los agentes celestiales, con el propósito de conseguir lo que se pide en oración, pero descuidando la responsabilidad personal. Jesús quiere decir que no debemos dejar de orar cuando se demoran las respuestas a nuestras oraciones. Orar siempre también significa vivir de tal modo, día tras día y hora tras hora, que podamos estar en constante relación con Dios. Jesús amonesta a los discípulos a no cansarse de orar ni a desanimarse en la oración. Las enseñanzas de Jesús en este aspecto se aplica específicamente al pueblo de Dios de los últimos días. Elena de White comenta: Cristo había estado hablando del periodo que había de precedir inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a este tiempo, relató la parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 129. Sigamos leyendo el capítulo 18 de Lucas, los versículos 2 al 5. Jesús sigue diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En esta parábola hay dos personajes. Número uno, el juez. Jesús se aseguró que en su historia no se refiriera a un juez en particular, sino de esta manera habló de manera general, como una historia. Este juez evidentemente hacía lo que le parecía, no demostraba amor a Dios ni a su prójimo, tampoco respetaba ninguna de las dos tablas de la ley de Dios. El segundo personaje es la viuda. En la antigua sociedad del cercano oriente, la viuda solía ser la más desvalida de todas las personas, especialmente si no tenía hijos que defendieran sus derechos. Esta viuda parece que no tenía a nadie que la protegiera. Además, tampoco disponía de recursos para sobornar al endurecido juez ni nada que ofrecer en pago para que se le hiciera justicia. Esta mujer vino en repetidas ocasiones a solicitar: hazme justicia a mi adversario. Es evidente que el esposo de la viuda le había dejado una propiedad, quizás hipotecada, pero alguien se negaba a devolvérsela en el tiempo estipulado. La viuda, al no tener a alguien que defendiera sus derechos, dependería que el juez obrara con misericordia y justicia. Pero este juez no le prestaba atención. Elena de White comenta: la viuda que le presentaba su caso había sido rechazada con persistencia. Repetidas veces había acudido a él solo para ser tratada con desprecio y ser ahuyentada del tribunal. El juez sabía que su causa era justa y podría haberla socorrido enseguida, pero no quería hacerlo. Quería demostrar su poder arbitrario y se complacía en dejarla pedir, rogar y suplicar en vano. Pero ella no quería desmayar ni desalentarse. A pesar de la indiferencia y dureza de corazón de él, insistió en su petición hasta que el juez consintió en atender el caso. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 129. Lo interesante es que por la insistencia de la mujer, su persistencia en presentar su pedido era la única arma que la viuda tenía a su disposición. Su gran necesidad no despertó el sentido de justicia o misericordia del juez, pero la persistencia de la viuda provocó su impaciencia. Entonces dice: le haré justicia, no por un sentido de justicia o simpatía por la situación difícil de ella, sino para evitarse mayores inconvenientes. Recordemos que este rey no respetaba la ley y era indiferente al sufrimiento y a la opresión. Pero ante la persistencia de la viuda, se dio a hacer cumplir la ley para que no volviera a su corte a molestar. Sigue el comentario de Elena de White diciendo: el juez cedió a la petición de la viuda simplemente por egoísmo, a fin de quedar aliviado de su importunidad. No sentía por ella ni piedad ni compasión. Su miseria no le importaba nada. Cuán diferente es la actitud de Dios hacia los que le buscan. Las súplicas de los menesterosos y angustiados son consideradas por Él con infinita compasión. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 130. La viuda logró por la persistencia, la perseverancia, lo que no se podría lograr de otra manera. Entonces viene la aplicación de esta parábola por parte de Jesús. Leamos los versículos 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La lección de la parábola se basa en el agudo contraste entre el carácter del juez injusto y el de un Dios justo y misericordioso. Si el juez finalmente respondió al pedido de la viuda movido por motivos egoístas, ¿cuánto más responderá Dios a quienes le presentan sus peticiones? Si la persistencia logra resultados positivos con un juez injusto, no hay duda
de que la misma virtud no pasará inadvertida y sin recompensa delante de un Dios justo. Los hijos deben aprender a ser constantes en la oración, perseverantes. No porque Dios necesite que se les ruegue constantemente, sino porque nosotros debemos aprender a apreciar los dones que Dios nos da. Debemos velar y orar constantemente. Elena de White complementa diciendo: la oración de la viuda, hazme justicia de mi adversario, representa la oración de los hijos de Dios. Satanás es un gran adversario. Es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de Dios día y noche. Está continuamente obrando para representar falsamente y acusar, engañar y destruir al pueblo de Dios. Y en esta parábola, Jesús enseña a sus discípulos a orar por la liberación del poder de Satanás y sus agentes. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 131. Debemos entender que Dios está atento a nuestro clamor y a veces parece demorar en su respuesta, porque se necesita que nuestro sentimiento de necesidad aumente, porque no es pedir por pedir, es cuánto realmente dependemos de la dirección divina, de su intervención. Ella menciona lo siguiente: el Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente en su amor. Libro El deseo de todas las gentes, página 170. De eso se trata esta parábola, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero se resalta que Dios es compasivo, misericordioso, que atiende las necesidades de sus hijos, que está presto a ayudar y socorrer a sus hijos fieles, que no es un juez injusto al que hay que rogarle para que haga justicia, sino que debemos aprender a depender de su sabiduría y poder. Pero Jesús concluye esta parábola de una manera interesante. Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los acontecimientos finales de la historia serían todavía pruebas que nosotros no podemos imaginarnos. Los enemigos de Dios y de su pueblo parecen triunfar y algunos piensan que Dios ha abandonado a sus escogidos para que sufran. ¿Será que ellos fallarán en su fe? ¿Desconfiarán de la protección divina? Sabemos que los fieles hijos de Dios de los últimos días padecerán grandes tribulaciones, pero su fe en el Señor debe mantenerse. Confianza implícita en la dirección divina. Dios cuidará a sus hijos. Dios los guiará a la victoria final. La pregunta que debemos plantearnos es: ¿qué tanta confianza tenemos en el Señor? ¿Cómo se refleja eso en nuestra vida de oración? ¿Cuán perseverantes somos en la oración? Una vez que Jesús termina de concluir la enseñanza sobre la perseverancia en la oración, además de presentar al Padre atento a auxiliar a sus hijos, ahora nos presenta los motivos que llevan a las personas a orar. Los versículos 9 al 14 de Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas, en la introducción a la parábola que está dirigida a los que tienen confianza en sí mismos y no en Dios, aunque no se refiere en forma directa, es evidente que Jesús se refiere a los fariseos. La de ellos era una falsa confianza, en contraste con la verdadera fe que Dios quería que se desarrollara. Ellos se creían justos según sus propias normas de justicia. La norma farisaica de justicia consistía en la estricta observancia de las leyes de Moisés y de las tradiciones rabínicas. En esencia, era justificación por obras. El concepto farisaico legalista de la justicia se basaba en la suposición de que la salvación debía ganarse observando ciertas reglas de conducta,
y casi no prestaba atención a la necesaria consagración del corazón a Dios y a la transformación de los motivos y de los propósitos de la vida. Ellos se consideraban como ejemplos de virtud y entonces tienden a menospreciar, despreciar, tener en poco a los otros. Es decir, los fariseos trataban con desprecio a todos los que no aceptaban su definición de justicia ni regían su vida de acuerdo con ella. Sigamos leyendo la parábola en los versículos 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Varios elementos que debemos considerar de esta parte de la parábola. Número 1. La parábola habla de 2 hombres que fueron al templo a orar. Jesús no quiso decir que no hubieran otras personas presentes, sino que solo se menciona a 2 a quienes se refiere en la parábola. Uno de ellos, número 2, se consideraba santo y fue al templo para alabarse delante de Dios y de los hombres. El otro se consideraba pecador y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener el perdón. En tercer lugar, se dice que subieron al templo. Se usa este verbo quizás para referirse a la subida desde las partes más bajas de la ciudad hasta el monte Moria. Número 4. Para los fariseos, asistir a la hora de la oración por la mañana y por la tarde, así como a los otros servicios del templo, era un acto de mérito que tenía el propósito de ganar el favor de Dios y la aprobación de los hombres. Acerca de los actos religiosos celebrados con este fin, recordemos que Jesús dijo: ya tienen su recompensa, porque buscaban era la admiración de los hombres. Por otra parte, un espíritu de verdadera humildad ante Dios y nuestros prójimos es una de las mayores evidencias de conversión. Número 5. Se presenta el fariseo, quien representaba el más alto nivel de religiosidad divina. Por su parte, el publicano representaba el nivel más bajo de la escala social judía. Así que estaban en contraste. Número 6. Ahora, la parábola comienza enfocándose en el fariseo, que dice que oraba consigo mismo, es decir, en su interior, en forma inaudible, quizás solo en movimiento de labios o en voz muy baja. El fariseo se está dirigiendo a sí mismo y no a Dios. En séptimo lugar, su oración es como si estuviera presentando sus credenciales a Dios. Ese te doy gracias porque no soy, es como si le dijera a Dios: Dios, deberías estar agradecido de tener una persona como yo entre los que han venido a adorarte. Soy incomparablemente superior a la gente común. Elena de White comenta lo siguiente: el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 116. En octavo lugar, este fariseo se compara con los otros hombres. Para él, la gente común estaba lejos de alcanzar la elevada norma de justicia propia del fariseo. Elena de White sigue complementando diciendo: juzga su carácter comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de los otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 116. En noveno lugar, el fariseo comienza con una enumeración de los defectos que no posee, confiando en que así sería más estimado por Dios.
presenta lista de algunos pecados de los cuales no es culpable. No es un ladrón, no es un adúltero, no era injusto, es decir, no ha quebrantado la ley. Y dice que no es como el publicano. Está destacando a lo que considera más malo, un vibrón, un cobrador de impuestos. Y entonces dice, me regocijo de no ser como él. Este agradecimiento por sus virtudes y no por la justicia y la misericordia de Dios, está agradecido de que mediante su esfuerzo diligente se ha mantenido estrictamente dentro de la letra de la ley, pero parece desconocer totalmente el espíritu que debe acompañar a la verdadera obediencia para que sea aceptable a Dios. En 10º lugar, ahora pasa a enumerar las virtudes de las cuales se enorgullecía, especialmente virtudes que sin duda consideraba que lo compararían o que le daría como resultado la salvación. Ayunaba 2 veces a la semana y diezmaba todo lo que ganaba. Por supuesto que en sí, estas cosas no tienen nada de malo. Elena de White comenta, la religión del fariseo no alcanza el alma, no está buscando la semejanza del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras, y juzgaba por una norma humana. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 116. El problema es que cuando nos comparamos con los demás para destacar nuestras cualidades cristianas, enorgulleciéndonos de lo buen cristiano que soy, miro con desprecio y hasta juzgo las acciones de los demás y yo mismo los llamo pecadores para destacar que yo no soy como ellos. Y ese es el problema del fariseo. Es una religión basada en la justicia propia. Lo que hace no lo hace como resultado del amor, sino para destacar lo bueno que es. Elena de White sigue comentando, cualquiera que confíe en que es justo despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117. Nosotros debemos compararnos con Cristo. Nuestra meta es asemejarnos a Él. Sigamos estudiando esta parábola. Versículo 13 de Lucas capítulo 18. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí se contrasta la actitud del fariseo y la del publicano. Por eso debemos destacar algunas cosas. Número 1, el publicano. Probablemente estaba lejos del fariseo y de los demás adoradores porque sabía que todos los mirarían mal. Los demás no se sentirían alegres de tener que estar cerca de un publicano. Recuerden que el publicano era una persona despreciable. En segundo lugar, no se atrevía a alzar los ojos al cielo. La actitud del recaudador de impuestos testificaba de la sinceridad de sus palabras y daba una vívida expresión a su sentimiento de pequeñez. Se sentía indigno aún de orar, pero la comprensión de su necesidad lo impulsaba a hacerlo. En tercer lugar, no trata de explicar o justificar sus acciones. Reconoce que es un pecador. Reconoce que solo la misericordia divina puede obrar porque no merece absolutamente nada. No encuentra nada en sí que pueda destacarse. Se acoge a la bondad divina. Elena de White comenta, el publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho,
con amarga angustia y aborrecimiento propio. Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aun de los que le rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mi pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios y fue bendecido. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117. Viene entonces la conclusión y la lección que el Señor quiere dejar en la mente de todos. Versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano que tuvo esa actitud de adoración fue aceptado por Dios y declarado justo delante del Eterno. El fariseo creía que era justo, pero Dios no lo consideraba así. El publicano se sentía pecador y este reconocimiento abría el camino para que Dios lo declarara sin pecado, un pecador justificado por la misericordia divina. La diferencia estaba en la actitud de los dos para consigo mismo y para con Dios. El fariseo se descalificó a sí mismo, de modo que no pudo recibir la misericordia y la gracia de Dios. Su engreimiento cerró la puerta de su corazón a las ricas corrientes del amor divino que produjeran gozo y paz que le trajeron al publicano. La oración del fariseo no podía ser aceptada por Dios porque no estaba acompañada por el incienso de los méritos de Jesucristo. El origen de la lucha entre el orgullo y la humildad se encuentra en la raíz misma del conflicto entre el bien y el mal. Elena de White complementa diciendo: el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba el Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117. Por eso Jesús dice que el que se humilla, es decir, el que es capaz de reconocer su impotencia y caer humildemente a los pies de Jesús pidiendo perdón por sus pecados, pues será perdonado y será justificado. Pero aquel que no reconoce sus faltas, que no siente la necesidad de humillarse ante el Señor, pues éste no será justificado y en el juicio final será humillado, es decir, recibirá la sentencia de muerte. Apreciado amigo y hermano, aquí se nos presentan grandes verdades que debemos tener en cuenta en nuestro corazón. En primer lugar, a pesar de nuestra indignidad, nuestra falta de confianza en Dios, nuestra falta de visión, debiéramos persistir en la oración, ser constantes en la oración, no menguar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, sino por el contrario debiéramos venir y decirle: Señor, aumentanos la fe. Pero también hemos aprendido que cuando venimos al Señor, debemos venir con corazones contritos y humillados. El orgullo espiritual para nada sirve, solo para creernos justos y mirar con menosprecio a los demás, y esto nos descalifica ante la corte celestial. Por eso hoy te invito para que busques al Señor de corazón.
para que entregues tu vida al dominio del Todopoderoso, para que nada ni nadie te separe de su amor. Dios está listo para perdonar y salvar al que le busca sinceramente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.